Bueno, te pido por favor que te presentes. Antes te preguntar ¿Sí? algo. En base a lo que planteaste ahora, digo la verdad que no sé cuán útil puede ser mi testimonio. Que hay algunas preguntas de las que comentaste para las cuales ni siquiera tengo respuesta, como referentes. Sí. Y a pesar de que, bueno, estoy quizás en un rango etario en el que podría tener una experiencia X como para llenar todo eso, no me dediqué siempre a las bibliotecas, entonces no tengo tanta experiencia como colegas de mi edad que se han recibido conmigo, ¿sí? Sí, no hay Sí podría contestarte el tema de cómo se hace para trabajar en jurídicas, que no es Claro. lo mismo que decir a ¿Qué quién le tesauros gusta lo usan o jurídico. qué lenguajes documentales usan? Claro. ¿Dónde estudiaste, por ejemplo? ¿Quiénes fueron tus No, profesores? mi nombre es Marina Esvilá. ese tipo de... Soy bibliotecaria, estudié en las facultades de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires a partir del año 1977. Lamentablemente me tocó cursar en la facultad durante todo el gobierno de facto. Antes de comenzar a estudiar la carrera, mientras estaba en quinto año del colegio, hice un paneo, es decir, recorrí las diferentes casas de estudios donde se estudiaba la carrera para conocer el programa y bueno, finalmente opté por la facultad para gran preocupación de mis padres, que hubieran visto con mucho agrado que hubiera elegido otro ámbito. Bueno, la verdad que creo que me equivoqué al elegir la carrera de bibliotecología. Creo que lo hice por error. Cuando estaba en quinto año me gustaban todas las humanidades, o varias por lo menos, y creí equivocadamente que la bibliotecología podía ser una síntesis de las humanidades. No obstante, en primer año tuve la suerte de tener excelentes docentes, Pepita Sabor, Lidia Revelo, Roberto Juarros, Estela Mari Fernández, y siempre digo que fue el profesor Juarros el que me abrió la cabeza y me hizo enamorar de la profesión. Y bueno, en sus clases me di cuenta de que quizás me había equivocado a propósito, de que esa creencia de que la bibliotecología podía ser una síntesis de las humanidades, bueno, había sido un ardid para ingresar a la carrera y realmente me encantó y bueno, decidí dedicarme a ello. Empecé a trabajar muy jovencita, el mismo año que comencé a estudiar, fue la profesora Revelo que me ofreció entrar como asistente en la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras. Estuve allí unos meses y después pasé al Instituto de Ciencia y Técnica Hídrico como becaria. Ahí ya empiezan a mezclarse un poquito las cosas. Yo tenía ganas, estaba cursando segundo año de la facultad, me había quedado con ganas de cursar el profesorado de Educación Física. Es decir, tenía dos aparentemente vocaciones disímiles. Si bien estaba contenta estudiando bibliotecología, no quería quedarme con las ganas del profesorado, en particular porque para ingresar al profesorado hay una limitación de edad bastante severa. Así que el año siguiente preparé el ingreso al profesorado, ingresé y bueno, cursé los 4 años en el Instituto Nacional de Educación Física. Mientras tanto continué con la carrera de bibliotecología, pero de a poquito. Una vez egresada como profesora, bueno, poquito después terminé la carrera de bibliotecología en la facultad y trabajé part-time en bibliotecas, en escuelas por la mañana, bibliotecas por la tarde o en bibliotecas durante la semana y en una escuelita de educación física y deportes durante el fin de semana, así que durante algunos años pude conciliarlo. Cuando llegó el momento que no lo pude conciliar más, porque ya no podía tomarme 2 meses de licencia o de pedido especial en bibliotecas o por alguna cosa así, finalmente opté por seguir trabajando en bibliotecas. Bueno, trabajé en varias hasta que nació mi primer hijo, mi hija mayor. Ahí tuve que tomar una decisión por una cuestión económica. Trabajaba como secretaria en una fundación médica y como bibliotecaria en otro lado y bueno, el sueldo más interesante era el de secretaria, entonces de los 2 empleos me quedé con uno
a partir de que nació mi hija, y continué con ese hasta que nació mi tercer hijo, y unos meses más. Llegado ese momento decidí dejar de trabajar porque ya realmente era mucho, tenía los 3 chicos muy seguiditos, se me complicaba mucho, así que dejé de trabajar por 5 años. Al cabo de 5 años, cuando el menor ya estaba terminando preescolar, quise volver a trabajar en bibliotecas. Y bueno, ahí hay todo un tema que excede un poco el marco de este proyecto, pero que tiene mucho que ver con el ser mujer y el ser argentina, ¿no? Qué difícil que es reinsertarse en el mercado laboral después de haber dejado unos años, en este caso como otras tantas mujeres, para poder criar a los chicos en la primera infancia. Me llevó creo que un año entero recorrer la ciudad, es decir, un año entero de recorrer la ciudad entregando copias de currículum, más por supuesto leyendo los clasificados, si no todos los días, por lo menos todos los fines de semana, hacer colas para empleos de empleada, de secretaria, de recepcionista, etcétera. Y bueno, finalmente surgió un trabajo en un estudio jurídico. El aviso en el diario decía solamente importante estudio jurídico, busca profesional en biblioteca, etcétera, etcétera. Y al cabo de 2 o 3 meses estaba trabajando en un estudio jurídico. Hace de esto unos 13 años. Podría decir entonces que yo no elegí el camino de las ciencias jurídicas. Estoy donde la vida me llevó. Suena medio grandilocuente, pero es así. Estuve unos 4 años en un estudio donde aprendí muchísimo. Entré sin saber absolutamente nada de cómo manejar la información jurídica y bueno, tuve que aprender a golpes y en silencio, pero tuve que aprender. Y luego de 4 años pasé a otro estudio similar en cuanto a estructura, envergadura, pero donde el trato es mucho más amable, más agradable trabajar donde estoy ahora. Bueno, hace ya 8 o 9 años que estoy aquí, que es el estudio de Varela. Y vuelvo a decir, bueno, que estoy porque la vida me llevó a estar acá. Creo que no elegiría vocacionalmente las ciencias jurídicas, pero tampoco puedo decir que me desagrada. A esta altura del partido me he familiarizado muchísimo con la literatura, con el vocabulario jurídico, y a la vez estoy muy lejos de lo más tradicional de las bibliotecas. Pero veo que hay allí como un nicho, tanto en estudios jurídicos como seguramente en otro tipo de empresas, como un nicho donde los bibliotecarios tenemos un lugar para trabajar. Hay mucho trabajo que sin duda puede ser organizado muchísimo mejor por un bibliotecario que por otra persona. ¿Cuál fue tu aporte a las bibliotecas jurídicas? A las bibliotecas jurídicas, no sabría si tengo un aporte. Formo parte de la ACBJ, de la Asociación Civil de Bibliotecas Jurídicas, de Bibliotecarios Jurídicos. Estuve allí desde la conformación, entonces no fue mi aporte, pero fui una de las que ayudaron a la conformación. Y yo creo que el aporte se ve en el día a día, pero otra cosa que tiene trabajar en estudios jurídicos es que se hace muy difícil pensar en la cooperación, prácticamente imposible pensar en trabajar en red, ¿sí? Porque son empresas privadas y tan luego jurídicas donde hay información muy confidencial. Formo parte con un grupito de unos 10 colegas, 10-12 colegas, de una pequeña red de bibliotecarios de estudios jurídicos, pero nos manejamos con muchísimo cuidado por la confidencialidad de la información a la que tenemos acceso. Es decir, que es como que el aporte queda dentro de un
queda enmarcado, es algo que no se proyecta hacia afuera, eso es lo que yo creo, ¿no? Sobre la CBJ, Sí. ¿me podrías contar desde sus comienzos, porque estás desde el comienzo, y cuál es el motor, a qué apunta? Sí, hacia fines de los 90, no puedo precisar las fechas porque yo en ese momento todavía no me había incorporado a esta actividad. Creo que es cuando se forma Bibliotecas Jurídicas, la red de bibliotecas jurídicas. Coordinada creo que desde los comienzos, por lo menos ahora, por Silvia Albornoz, Antonio Román. Se me fue el nombre de la otra persona que trabaja tanto. Bueno, ya me va a salir. Bueno, después de algunos años de muchísimo trabajo, bueno, yo me integré a la red cuando estaba en el primero de los estudios en los que trabajé. Después de muchos años notamos que había algunas actividades que no se podían desarrollar como red, que hacía falta la personalidad jurídica de una asociación. Y así fue que con muchísimo trabajo, con muchísimas horas de estudio, de pensamiento, de un posible estatuto, de un posible tipo de sociedad, etcétera, se llegó a una asamblea a la conformación de la Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos, y esto fue, si no me equivoco, en 2004. Sí, el año pasado cumplió 6 años. Bueno, la asociación, quizás lo más visible es que hace 2 reuniones por año, una en el mes de abril, en coincidencia con la reunión anual de bibliotecarios organizada por AUGRA, y otra en el mes de septiembre-octubre, que se trata de hacerlo en alguna ciudad del interior para darle un toque bien federal a la asociación. El objetivo fundamental de la asociación es brindar capacitación a todos los integrantes y tender a conformar herramientas de cooperación y, en lo posible, llegar a la estandarización de las normas y los procedimientos. Perfecto. Me encantó. Escucho. ¿Algún preguntín más? ¿Qué es lo que caracteriza a las bibliotecas jurídicas? Digo, vos hablabas de esto de la confidencialidad y de el poder que tiene el bibliotecario en algún punto de esto. Bueno, ¿qué es lo que marca hasta dónde se puede compartir el material y qué es lo que no? La ética, el criterio, me parece que son 2 palabras como fundamentales, como características del bibliotecario jurídico. Sí, manejamos por un lado información pública, como normas de todo tipo, jurisprudencia, o sea, fallos, y bueno, lo que habitualmente en cualquier disciplina se llama bibliografía, que en el área del derecho le llaman doctrina, vaya uno a saber por qué, pero bueno, se llama doctrina. De todo ello, digamos, las normas y las jurisprudencias, sin lugar a duda, son información pública, es decir, no tienen derecho a autor. Y la bibliografía doctrina tiene derecho de autor o derecho de editor, porque la mayoría de las veces las editoriales le piden, le exigen al autor que ceda sus derechos. Pero es algo que si uno es suscriptor de una colección, tiene acceso, no es algo difícil, no es algo vedado, o aún no siendo suscriptor, si va a una biblioteca X, pública o privada, va a poder conseguir una colección y leerlo. No tenemos inconveniente, no hay ningún reparo entonces en compartir ese tipo de información. De estos 10 o 12 estudios cuyos bibliotecarios hemos conformado una pequeña red, suele pasar que un estudio suscriba tal y tal colección y no la otra, y de pronto sabe que se publicó un fallo en un producto que uno no suscribe y tiene urgencia en conseguirlo. No hay problema en pedirlo a los colegas y que algún colega lo dé, porque el fallo es información pública. Si no tengo acceso a un producto X porque estoy suscrito, en última instancia podría ir a la cámara, al tribunal, a pedir una fotocopia. Así que si le pido a un colega que me facilite ese texto, no estoy infringiendo ninguna, no estoy violando ningún secreto. En cambio, por ejemplo, todo lo que son los clientes del estudio es algo que se considera absolutamente confidencial. Quiénes son los clientes,
cuáles son, por supuesto, los directorios de cada cliente, y además está decir todos los documentos que se elaboran dentro de cada estudio, ¿no? Los memos y otro tipo de documentos, y por supuesto que eso cae de su peso, digamos, que corresponde a cada bibliotecario por su criterio, por la ética, saber qué es lo que puede compartir y qué es lo que no, y qué es lo que puede pedir o no a un colega. Y hasta ahora, los 12, 13 años que llevamos, jamás ha habido un problema de que alguien se ofenda porque se le negó una información, o a la inversa, que alguien se arrepienta de haber dado información de más. Perfecto, te vamos a hacer una serie de preguntas tipo ping-pong. Una serie es una serie, récord, 3. Primero, ¿para qué crees que sirve una biblioteca? En general, más allá de las jurídicas. ¿Cuál es la misión, la razón de ser de las bibliotecas en general? Entiendo que las bibliotecas sirven para conservar material y ponerlo a disposición, o sea, para hacer asequible la información en diferentes formatos. Perfecto. Era re fácil. Sí. ¿Qué otra? Sí, total. Bueno, yo comenté que ingresé en la facultad en el año 77, que bueno, tuve la mala suerte que me tocó cruzar ante todo el gobierno de facto, Sí. pero además de eso fue un año particular, fue el primer año donde hubo examen de ingreso. Ajá. Hasta el año inmediato anterior había sido ingreso irrestricto, hasta que cerraron la universidad, y a partir del año inmediato posterior, si no me equivoco, ya fue con un curso de ingreso, que tuvo diferentes formatos hasta llegar al actual CBC. Bueno, el año que yo ingresé creo que fue el único, tal vez que fue con examen de ingreso. Había que prepararse y rendir un examen. No sé si tuvo que ver eso, o si tuvo que ver, bueno, que el país está, una parte del país, estaba choqueado por lo que había ocurrido políticamente. Claro. Por lo menos quienes estaban pensando en ir a esa facultad estaban menos proclives en ese momento. No sé qué pasó, pero el año que ingresé a la facultad, ingresamos solamente 9 personas a la carrera. 9 personas. De las cuales en un lapso más o menos razonable terminamos 2. Entonces fue como bastante solitaria la carrera. Si bien había otras materias, había varias materias que se cursaban, que eran comunes a otras carreras, entonces se cursaban con todos los estudiantes de letras o de filosofía, etcétera, pero las materias propias de nuestra carrera eran bastante solitarias. Quien cursó conmigo en esos primeros años y cursamos varias materias juntos, Alejandro Parada. Y sé que unos años después se recibió, creo que dejó volver a la carrera por un tiempo, etcétera, pero ingresó también en aquel momento, si no me equivoco, Natalia Tenuta. De las otras 6 personas que ingresaron ese año, No recuerdo. no supe más nada. No. Y después, de la camada posterior, sí recuerdo a Cecilia Izquierdo, Moira Uppi, estoy muy mal de la memoria. Recuerdo las caras, pero Gabriela Payela, recuerdo varias caras, pero Claro, no me claro. salen los nombres. Pero sí, el tema ese que fue un año tan particular, éramos tan poquitos, Quiero decir eso, ¿cómo se vivía eso, el clima en la facultad? El clima, una cosa eran las materias de nuestra carrera, eso era una cosa. Otra cosa era el clima de la facultad. Claro. ¿Sí? Es introductoria, entonces la sociología. Sí, y además el hecho de entrar y salir de la facultad, eso de tener que entrar y salir mostrando el documento, con la policía en la puerta. Pero yo era tan inconsciente, a los 17 años, 18, era tan inconsciente. Teníamos clase a veces en 25, o sea, la sede central de la facultad estaba en ese momento, creo que ahora está psicología, Independencia del 3000.
Y había una sede de filosofía que sigue teniendo esa sede antiquísima en 25 de mayo al 200. Algunas materias las cursábamos allí, a 2 cuadras de Plaza de Mayo. Ya sé dónde es, el CUI, El centro de idiomas, Universitario de sí, está allí. No sé si queda alguna dependencia de la facultad en aquel lugar, sí, me parece que sí. está la sí, UBA sí. todavía, pero no sé, sí, tenés razón. Claro, pero no sé si de había filosofía. gente, tenés razón. Creo que no fue por azar que en aquella época había que cursar materias en 3 sedes diferentes. Entonces había que salir de una sede y ir a la otra, en la otra punta de la ciudad. Creemos que no fue por azar que esto ocurrió en esta facultad y no en ingeniería o en arquitectura. Pero bueno, a veces salíamos y estaban los carros de hidrantes, los carros de hidrantes para dispersar, pero reitero, yo era demasiado inconsciente. Sí, suelo decir que no entiendo cómo sobreviví, porque era así, demasiado inconsciente. Varios nos contaron exactamente lo mismo, con las mismas palabras, con la realidad nacional. No estoy muy segura, pero esa ya es una pregunta que creo que no te podría responder. Porque sí, tiene mucho que ver con la actividad. O sea, los clientes con los que se maneja el estudio sí tienen mucho que ver con lo que pasa en el país. Está bien, perfecto. ¿Qué pensás de la bibliotecología actual? Y con esta te dejamos en paz. Bibliotecología actual. Estaría bueno cambiarle el nombre, ¿no? Porque creo que con ese nombre solo asusta. Me parece que ha avanzado muchísimo. Me parece que nos falta a quienes cultivamos la bibliotecología, sea un oficio, una profesión, esa discusión eterna, que nos falta ponernos un poco más de acuerdo para trabajar todos en la misma dirección. No, creo que todavía hay mucho que hacer, sobre todo tendiendo a la estandarización de procedimientos y en la intercomunicación con la gente de sistemas, que bueno, sistemas es una cosa que avanza a pasos impresionantes y creo que sería importante poder trabajar en forma mancomunada. ¿Crees que vamos en ese camino? Me gustaría creerlo. No estoy segura. Perfecto, yo no tengo más preguntas, ya la atormenté lo suficiente. Ya está.